De nuevo con vosotros y vosotras. Un saludo a todos. Hoy presentamos la segunda parte de nuestro segundo trabajo sobre la historia de Paterna de Ribera. Esta segunda parte se centrará en la época andalusí y en los hechos y acontecimientos ocurridos en nuestro territorio, los cuales van a tener una correlación muy directa con el conjunto de hechos acaecidos en todo el territorio de Al-Ándalus. Comenzamos. Historia de Paterna en la época andalusí. Veamos algunos antecedentes históricos. Invasiones de pueblos germanos en España. Año 409 después de Cristo. Primera invasión. Suevos, vándalos y alanos ocupan la península ibérica. No establecieron su dominio, sino que establecieron un pacto con el Imperio Romano. Suevos y vándalos ocupan Galicia, alanos la zona centro. Los vándalos ocupan la Bética, actual Andalucía. Esta sería la ruta seguida por los pueblos germanos en su invasión del Imperio Romano. Veamos el asentamiento y ocupación de estos pueblos en España con más detalle. Aquí un detalle de guerreros germanos. Segunda invasión germánica. Año 415. Los visigodos penetran en España. Mediante un pacto con el Imperio Romano, se asientan en las Galias y desde ahí invaden la península ibérica. Los visigodos se establecen definitivamente en España. Los vándalos y alanos pasan al norte de África. Los suevos fundan un reino en Galicia. La península ibérica tras la salida de alanos y vándalos. A finales del siglo VI, los visigodos incorporan a su reino el reino suevo. Tengamos ahora una visión general del antiguo Imperio Romano. Observamos que toda la parte occidental ha sido invadida por los pueblos germánicos. Lo único que quedaba a salvo de todo el territorio es el Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino. Periodo bizantino. Conquista y establecimiento de la provincia de España, siglos VI y VII. Año 533. El emperador Justiniano I recupera las provincias del antiguo Imperio Romano de África, actual Reino Vándalo. Año 554. Bizancio recupera Italia, arrebatándosela a los ostrogodos. Año 552. Justiniano y Atanagildo, noble visigodo, firman un pacto por el que este último solicita ayuda militar para combatir a su rival, el rey visigodo Agile I. Los bizantinos desembarcan en Cartagonova, Cartagena, ocupando importantes ciudades costeras. Esta ocupación se ve favorecida por la debilidad política y económica de los visigodos. Las antiguas provincias de la Bética y Cartaginense estaban dominadas por terratenientes hispano-romanos hostiles a los visigodos. Córdoba se convierte en un importante bastión rebelde. Veamos con más detalle el territorio ocupado por el Imperio Bizantino y las campañas militares de los visigodos contra estos y el reino suevo. Como podemos observar, la capital del reino visigodo se centra en Toledo. Ciudades ocupadas por tropas bizantinas serán Málaga, Cartagena, Asidona, Medina Sidonia, Saguntia, Gigonza y Baza. Asidona y Saguntia fueron recuperadas posteriormente por los visigodos. Veamos con más detalle en el mapa la máxima expansión bizantina y las distintas conquistas visigodas sobre territorio bizantino. Tierras de Paterna entre Asidona y Saguntia. Asidona se convierte en un importante centro de poder político, militar y eclesiástico, sede del obispado. En el siglo VII tiene lugar la fundación de iglesias por el obispo Pimenio. Saguntia es un importante lugar fortificado durante la ocupación bizantina, entre los años 551 y 607. El fin de la provincia bizantina de Hispania. Causas. La ocupación bizantina solo se centró en las ciudades, quedando los territorios libres. Los funcionarios bizantinos gobernaban de murallas hacia adentro. En el año 589, los visigodos se convierten al catolicismo.
la influyente población hispano-romana se vuelca con los visigodos y, por último, ininterrumpidas campañas visigodas contra los bizantinos. Año 624. Con el reinado del rey visigodo Suintila, los bizantinos abandonan definitivamente sus últimas posesiones en España. Detalle de guerreros bizantinos. Veamos ahora otro detalle, esta vez de guerreros visigodos. El derrumbamiento del Estado visigodo. Sus causas. La sucesión al trono no era hereditaria, sino que los reyes se elegían de entre los nobles visigodos más influyentes y destacados. Interminables revueltas civiles que desembocaban en continuas guerras, discordias y corrupciones entre las clases dirigentes, los frecuentes asesinatos de reyes debido a venganzas y desquites entre nobles, economía débil y peor administración, debilitamiento del poder militar por las múltiples divisiones en el ejército. Año 710. En este año se suceden los enfrentamientos por el trono tras la muerte del rey Witiza. Los pretendientes, Roderico, don Rodrigo y Agila II, el primero en el sur y el segundo en el norte. Witiza, antes de su muerte, había pactado con los árabes la conquista musulmana de la península ibérica para el control total del reino. Vestigios de asentamientos visigodos en el territorio de Paterna, enterramientos en la Lapa, campamentos de soldados y repobladores. El periodo islámico, conquista y etapas de la dominación musulmana. Una muestra de la expansión islámica con sus principales centros de poder y sedes. Siguiendo el trabajo de Toledo Jordán sobre la provincia gaditana en la época islámica, podemos llegar a detallar a continuación una serie de acontecimientos políticos y militares que se desarrollaron en las inmediaciones del actual territorio de Paterna de Ribera, que trascendieron en muchas ocasiones el mero ámbito local o regional e influyeron en el devenir de todo Al-Ándalus. Año 710. Don Rodrigo logra el trono del reino visigodo y fue proclamado rey. El trono estaba ya ocupado por los vitizanos, hermanos del rey Witiza. Los vitizanos son expulsados del trono por la violencia. El gobernador de Ceuta, puntal de defensa del reino visigodo, entrega Ceuta a los musulmanes en venganza hacia don Rodrigo. La causa: don Rodrigo fuerza a la hija del gobernador en Toledo. El gobernador es partidario de los vitizanos. Todos estos hechos darán lugar a lo que conocemos hoy como la Batalla del Guadalete o de la Janda. Batalla del Guadalete. Fecha 19 de julio del 711. Lugar: Río Guadalete. Contendientes: Reino visigodo de España, tropas musulmanas del Imperio Omeya. Comandantes: don Rodrigo y Tarik ibn Ziyad. Medios: los visigodos contaban con 30.000 soldados y los musulmanes 15.000. Resultado: derrota visigoda con el rey huido o muerto. Hecho que decide la batalla: los vitizanos traicionan a don Rodrigo pasándose al bando musulmán en el momento crucial del combate. Detalles del rey visigodo Roderico y Tarik. Consecuencias de la batalla. Conquista galopante de la península. Lo que Roma necesitó 2 siglos, los musulmanes pudieron conquistarla en solo unos meses. A partir de entonces, los musulmanes serán el enemigo común de todos los reinos cristianos, que poco a poco se fueron configurando en el norte de la península. Posiblemente, sin este enemigo común, nunca se hubiera llegado a la unidad de España. Detalle de la invasión árabe durante los años 711 al 714, con los territorios cristianos independientes al norte. Detalle de las principales vías romanas que conectaban las principales poblaciones de España en época romana y que fueron utilizadas por los musulmanes en su avance a través de la península ibérica. Para los musulmanes fueron auténticas autopistas. Itinerarios de Tarik y Musa. Tarik, desde Gibraltar, se dirige hacia el valle del Guadalquivir, siguiendo la antigua vía romana Hispalis-Baesipo, que pasaba por Paterna. Ramos Romero, en su libro sobre la historia de Paterna, nos hace el siguiente comentario: los autores árabes
refieren en sus textos que el ejército de Tarik, en su camino de Medina al Guadalete, pasaba por el Valle de los Baños, que no puede ser otro que los de Paterna y Gigonza. División administrativa y territorial. Los musulmanes mantendrán la división administrativa y territorial que establecieron los visigodos, heredada de los romanos, bajo la denominación de cura o cora. En la actual provincia de Cádiz se crean dos coras, la de Algeciras y la de Saduna, Medina Sidonia. Dentro de esta división territorial, con capital en Medina Sidonia, se engloba Paterna. Las tierras son pobladas por grupos bereberes y en menor medida por árabes. Los árabes ocuparán las regiones más ricas. A los norteafricanos se les asigna las zonas más áridas y montañosas. Este desigual reparto provocará el descontento entre la población, que desembocará en continuas revueltas internas que padecerá el territorio andalusí y más concretamente la Cora de Sidonia. Cora de Sidonia. Medina queda como capital de la provincia musulmana. Detalle de la sociedad de Al-Ándalus, con los musulmanes en los puestos más destacados de la pirámide. Disputas tribales entre clanes árabes. Entre los años 740 y 741, un contingente sirio, establecido en el norte de África, penetra en la península para sofocar revueltas bereberes que se habían levantado contra el valí de Al-Ándalus en Toledo, Córdoba y Medina Sidonia. La Cora de Medina será la primera en ser apaciguada, tras una decisiva batalla librada a orillas del río Barbate. Año 745. Insurgentes árabes de la Cora de Sidonia se enfrentan al gobierno cordobés. La llegada a la península del último omeya, procedente de Damasco, Abderramán, encontrará en tierras de Saduna apoyos fundamentales para apoderarse del poder en Al-Ándalus. Emirato de Córdoba, año 756 al 929. Año 756. Abderramán I llega a Córdoba. Estableció una dinastía que gobernará Al-Ándalus hasta el año 1031. Año 773. Se crea el Emirato de Córdoba, independiente política y administrativamente del Califato de Damasco. Abderramán II es el verdadero organizador del Emirato independiente. Este delegó los poderes en manos de los visires. La islamización fue muy rápida. El número de mozárabes, cristianos en territorio musulmán, se redujo considerablemente. Año 912. Asciende al trono Abderramán III. Año 929. Abderramán III se proclama califa, dando paso al Califato de Córdoba. Detalle de la extensión territorial del Emirato de Córdoba. Al norte, el Reino de Asturias y el Imperio Carolingio. Un hecho de gran repercusión en nuestro territorio. Año 844. En este año, una flota danesa realiza una expedición de pillaje por toda la costa atlántica de la península, desembarcando en Cádiz y saqueando toda la comarca en su camino hacia la capital de la Cora, donde encontraron la resistencia de las tropas musulmanas, acabando por entrar en Medina Sidonia, a la que sometieron al saqueo durante 2 días. Mientras algunos grupos de vikingos saquean las poblaciones costeras, Medina Sidonia y Cádiz entre otras, el grueso de la flota remonta el Guadalquivir. Tras saquear Sevilla, los vikingos siguen internándose en el territorio andalusí. Abderramán II prepara su ejército y avanza sobre la ciudad. El 11 de noviembre tiene lugar la batalla de Tablada, en el Aljarafe, provincia de Sevilla. Veamos estas incursiones de forma más gráfica. Desembarco de tropas danesas en Sevilla. Estos sometieron a la población a continuos saqueos con la quema de aldeas y ciudades. Detalle de guerreros vikingos. Batalla de Tablada. Fecha 11 de noviembre del 844. Lugar Aljarafe, provincia de Sevilla. Contendientes: Emirato de Córdoba y tropas vikingas procedentes de Jutlandia, Dinamarca. Comandantes: General Ibn Rustum por parte de los andalusíes. Por parte de los vikingos no se sabe. Medios:
Andalusíes no se precisan. Vikingos. 3.000 guerreros. Resultado: derrota de los daneses, más de 1.000 bajas y 30 arakkars perdidos. El hecho que decide la batalla: emboscada de la caballería andalusí que se interpuso entre las naves vikingas y los normandos, cortando la retirada de estos. Consecuencias de la batalla: se traslada la capital de la Cora a Calsana, Junta de los Ríos, Arcos de la Frontera, por motivos políticos estratégicos. Pesaron los deseos de asegurarse un mayor control de un territorio siempre proclive a los levantamientos. Objetivo principal era el control de la inexpugnable ciudad de Saduna, Medina Sidonia. Año 880. Nuestro territorio es escenario de nuevo de enfrentamientos entre rebeldes. Umar ibn Hafsun lideró un movimiento que aglutinó a la población mozárabe de parte de Al-Ándalus, junto con el que más tarde se proclamará califa de Al-Ándalus Abderramán III. En 907 saldrá de Córdoba un ejército con dirección a Algeciras para combatir a los insurgentes de Ibn Hafsun, acampando en Sigunza, Baños de Gigonza. Como consecuencia, se produce un enfrentamiento en Monsanto, cerca de Alcalá de los Gazules. En los años 914 y 929 encontramos a las tropas califales haciendo frente a distintas revueltas en tierras de Sidonia, protagonizadas por partidarios de Ibn Hafsun una vez muerto. Califato de Córdoba. Año 929 al 1031. Año 929. Abderramán III estableció el Califato de Córdoba, declarando la independencia religiosa de Bagdad, capital del Califato abasí. Los omeyas cordobeses, tras la conquista de Melilla, controlan el triángulo formado por Argelia, Sijilmasa y el Océano Atlántico. Año 939. Un ejército cristiano liderado por Ramiro II de León derrota a las tropas árabes enviadas por Abderramán III en una de sus operaciones de castigo contra el norte. El resultado de la batalla disuadió a los omeyas de su intención de instalar poblaciones árabes en las inmediaciones del Duero y sus áreas despobladas. El debilitamiento del califato se va a producir a partir del año 1009, lo que dará lugar a su posterior desmembración. La etapa política de los omeyas termina en el 1010, con la fitna o guerra civil que se desencadenó por el trono entre los partidarios del último califa legítimo, Ismán II, y los sucesores de su primer ministro Almanzor, que originó la fragmentación del Estado omeya en multitud de reinos, conocidos como reinos de taifas. En la imagen apreciamos cómo los reinos cristianos, León y Navarra, se van consolidando en el norte de la península. Con el tiempo, irán conquistando territorios a los musulmanes. Los reinos de taifas, año 1031. Las taifas fueron hasta 39 pequeños reinos en que se dividió el califato como consecuencia de la fitna o guerra civil. Banu Hamud inicia un movimiento que se generaliza durante este periodo, por el que proclama el reino de Málaga. Como consecuencia, el califato se fragmenta en los primeros reinos de taifas. Este nuevo periodo se caracteriza por su belicosidad, ya que distintos reinos se combatirán entre sí. Cada taifa se identificó al principio con una familia, clan o dinastía. Las taifas de Sevilla, Badajoz, Toledo y Zaragoza constituirán las potencias peninsulares. Esta será la situación de la frontera entre cristianos y musulmanes a la desaparición del califato en 1031. Podemos observar el territorio que abarcan los distintos reinos de taifas y los reinos cristianos. En estos últimos vemos cómo dentro del reino de León se forma el condado de Castilla, el cual se convertirá en reino en el año 1035. También podemos apreciar cómo entre el reino de Navarra y los condados catalanes aparece un nuevo reino cristiano, el reino de Aragón. Un dato que no podemos dejar de lado en nuestra historia es que en esta época el territorio de Paterna formará parte del reino taifa de Arcos. La Cora de Saduna en el periodo de los primeros reinos de taifas. Entre el 1011 y el 1068, la Cora de Saduna se convierte en un principado independiente, con capital en Arcos de la Frontera, formando parte del reino de su mismo nombre. El reino taifa de Arcos será incorporado más tarde a la taifa de Sevilla.
Ante el avance de los reinos cristianos de Castilla y León en el 1086, varios reyezuelos musulmanes, entre los que se encontraba el de Sevilla, solicitarán la ayuda de los almorávides, dinastía islámica que se había establecido en el norte de África, los cuales acabarán anexionándose todo el territorio andalusí. La invasión de los almorávides, 1086 al 1147. Los almorávides, al mando de Yusuf ibn Tasfín, acuden a la llamada de los reyes de Sevilla, Granada y Badajoz e invaden la península con un gran ejército africano. El rey cristiano Alfonso VI consigue también reunir otro gran ejército. El enfrentamiento se produce en Sagrajas, en el año 1086. Los cristianos sufren una importante derrota. Yusuf recupera el dominio musulmán de la península ante el avance cristiano. Luego conquista uno a uno todos los reinos musulmanes e impone con rigor fanático las doctrinas del Corán. Batalla de Sagrajas. Fecha 23 de octubre de 1086. Lugar: proximidades de Badajoz. Contendientes: reinos de León, Castilla y Aragón, Imperio almorávide y reinos de taifas. Comandantes: Alfonso VI y Yusuf ibn Tasfín. Medios: los andalusíes y almorávides contaban con 30.000 guerreros, los cristianos con 60.000 guerreros. Resultado: derrota de los cristianos. Pierden la mitad de su ejército. Hecho que decide la batalla. Yusuf logra rodear al ejército de Alfonso VI, que combatía al rey taifa de Sevilla. Las tropas cristianas entran en pánico. Imperio almorávide en el siglo XII. Fin de la dominación almorávide. A comienzos del siglo XII se inicia el debilitamiento progresivo de los almorávides. Van perdiendo posiciones ante el avance de los reinos cristianos. En 1133 se van a producir incursiones cristianas por tierras jerezanas, llegando hasta Algeciras, atravesando nuestra zona en una campaña de castigo. El portugués Alfonso Enríquez derrota a los almorávides en Ourique, 1139. Esta victoria dará paso más adelante a la creación del Reino de Portugal. Alfonso VII de Castilla y León conquista la ciudad de Coria en 1139. La desintegración del dominio almorávide provoca la aparición de los segundos reinos de taifas. Al otro lado del estrecho, los almohades desbancarán a los almorávides para desembarcar en la península. La invasión de los almohades, 1147 al 1230. A partir del 1146 se van a producir continuas incursiones de los reinos cristianos en tierras de Al-Ándalus. Por esta razón encontramos al califa almohade Al-Mansur en la comarca de Sidonia. En el año 1195, Al-Mansur derrota a las tropas cristianas de Alfonso VIII de Castilla en la batalla de Alarcos, Ciudad Real. Se debilita el reino de Castilla y se frena el intento de reconquista hasta el año 1212. En 1212, Alfonso VIII de Castilla derrota a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa. La victoria cristiana provoca el desmoronamiento del poder almohade en Al-Ándalus y la conquista de Extremadura por los cristianos. Surgen los terceros reinos de taifas. Imperio almohade en la península. Detalle de la batalla de Alarcos. Detalle de la batalla de las Navas de Tolosa. Terceros reinos de taifas. Ahora el territorio de estos se reduce a lo que equivale en extensión a la actual Andalucía. El reino nazarí de Granada. A mediados del siglo XIII, Al-Ándalus quedó reducido al reino nazarí de Granada. En el año 1238 entra en Granada Muhammad I, conocido como Al-Ahmar el Rojo. Es el creador de la dinastía nazarí y el fundador del reino de Granada.
Este reino confraternizó con los reyes castellanos y se convirtió en tributario para mantener su independencia. Las últimas décadas de la dinastía nazarí estuvieron marcadas por una guerra civil interna. El último rey de la dinastía nazarí fue Boabdil. La derrota de este, en 1492, por los reyes católicos, puso fin a la dominación musulmana de la península ibérica. El reino de Granada fue incorporado a la corona de Castilla. Acontecimientos que tuvieron lugar en nuestro territorio en tiempos del Reino de Granada. En 1248, Fernando III conseguirá la capitulación de Sevilla y la de todos los lugares de la bahía de Cádiz y de la zona del Guadalete, entre los que se encontraban Jerez, Arcos, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules y Vejer. La mayoría de estos territorios los entregara el rey al infante don Enrique, permitiendo la permanencia de la población mudéjar, al no ser posible una repoblación con cristianos. En 1264 se produce la sublevación de los mudéjares de esta zona, apoyados por los nazaríes de Granada, y expulsan a los cristianos de los principales núcleos fortificados. Alfonso X, nuevo rey de Castilla, recupera estas plazas y ordena la expulsión de todos los habitantes islámicos, con lo que estas tierras quedaron deshabitadas. Solo se ocuparon, con escasa población cristiana, ciudades como Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules y Vejer. Los sultanes nazaríes realizarán algunos intentos para recuperar los territorios perdidos y efectuarán continuas incursiones por los campos gaditanos. Esto hará muy difícil la vida de esta zona hasta mediados del siglo XV. En 1248, Fernando III conquista mediante pactos la zona entre el Guadalete y Barbate. Establece guarniciones militares en las ciudades estratégicas para controlar la población musulmana diseminada en los numerosos enclaves rurales. Detalle del Reino de Granada y territorios ganados por los cristianos entre los años 1292 y 1462. La Batalla del Salado. Tuvo lugar el 30 de octubre de 1340 en la provincia de Cádiz, concretamente en el río Salado, Tarifa. Fue una de las batallas más importantes del último periodo de la época musulmana. El reino de Granada se alía con el reino meriní de Marruecos para intentar reconquistar la península ibérica. La fuerza combinada de Castilla y Portugal derrotaron decisivamente a los benimerines, última nación norteafricana que trataría de invadir la península ibérica. La victoria de los cristianos en la batalla del Salado desmoralizó al mundo musulmán y animó por el contrario a los cristianos, que terminarían por conquistar el reino de Granada y pasar al norte de África. Detalle gráfico de la batalla del Salado. Detalles de la Alhambra de Granada y la rendición de Boabdil, último rey nazarí, ante los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Organización territorial en época islámica en el entorno de Paterna. La zona de Paterna pertenecerá a la circunscripción administrativa de Sidonia, Curasaduna. Tuvo su capital hasta el siglo IX en Medina Sidonia, pasando luego a Calsana, junta de los ríos Arcos de la Frontera. Perteneció a Arcus durante la etapa Taifa, reino de Arcos. Por último, en la época almohade, pasó a depender de la Madina Saris, Jerez de la Frontera. Algunos detalles de la época andalusí de Medina Sidonia. Cora de Sidonia. Medina queda como capital de la provincia musulmana. Paterna como parte del Alfoz de Alcalá. La Cora se subdividirá en distritos que contaban con alguna población menor o fortaleza, que a su vez englobaba otros núcleos habitados de carácter agrícola o militar, castillo, alquería, aldea, cortijo o simple lugar fortificado. Alcalá de los Gazules será una de estas poblaciones medias, con una configuración urbana típica, al contar con un castillo en la cumbre del cerro y una villa amurallada con población civil protegida por la fortaleza. Tal vez, ya en época musulmana, se incluyesen las tierras de Paterna como parte del Alfoz de Alcalá. El Alfoz
comprende a pequeñas aldeas y zonas rurales que dependían de las autoridades municipales de una villa o población principal. Esta delimitación territorial pudo haberse respetado cuando Alfonso X le otorga término en la segunda mitad del siglo XIII, una vez expulsados todos los habitantes islámicos de esta región. Algunos detalles de época andalusí de Alcalá de los Gazules. Detalle de una población media en la época de Al-Ándalus. Muy bien pudo ser esta la estructura de Alcalá en aquel tiempo. Gigonza y los alrededores de Paterna. Inmediata a Paterna encontramos a Sigunsa, Baños de Gigonza. El profesor Avellán nos dice al respecto de este lugar que, según algunas fuentes árabes que lo catalogan como castillo, lo identifican como una simple zona de paso en los itinerarios que siguieron los ejércitos omeyas para el control de los territorios rebeldes o como punto de acampada temporal. Julio González menciona el sitio de Gigonza en estos términos: la alquería de Gigonza, entre Jerez, Medina y Alcalá. Según Marcos Ramos, autor del libro de Paterna e investigador de su historia, nos dice que no existe resto visible islámico en este enclave, pues el castillo que hoy se alza en este lugar es posterior, acorde con su estilo mudéjar. Por otra parte, se tiene constancia de la existencia de numerosas alquerías y otros núcleos rurales que se dedicaban a la explotación agropecuaria, además de puntos defensivos, desde castillos aislados, con una importante guarnición, hasta simples torres situadas en lugares estratégicos. Detalles del castillo de Gigonza, Peña Arpada y Torre de la Mesa del Esparagal. Organización social en Al-Ándalus. En época islámica, nuestro territorio va a recibir el aporte de nuevos grupos étnicos, creándose una estratificación social en cuya cúspide se situarán los nuevos conquistadores musulmanes. En las zonas más prósperas de Saduna se van a instalar clanes y grupos étnicos árabes. Las diferentes tribus berberes procedentes del norte de África ocuparán la región nororiental de la actual provincia de Cádiz, zonas agrestes y montañosas. En Alcalá de los Gazules se instalarán los Yazula, que conformarán la clase dirigente en la administración y el ejército de Al-Ándalus, convirtiéndose también en grandes señores propietarios de tierras. Una parte de la población hispana se convertirá al Islam, denominándose muladíes. Estos ocuparán una posición acomodada, dedicándose a la agricultura y el comercio. Los cristianos, mozárabes y judíos que se quedan en estas tierras siguen practicando sus creencias. Esquema de la sociedad en Al-Ándalus. Veamos este mismo esquema en forma de pirámide. Economía de la Cora de Sidonia. La economía de la Cora de Sidonia se basará fundamentalmente en la riqueza agropecuaria de sus campos, que serán explotados por grandes unidades poblacionales de producción o alquerías, y otras menores dedicadas al cultivo del olivo, cereales y vid. Aunque los musulmanes tenían prohibido el consumo de alcohol por el Corán, en Al-Ándalus se transgrede este mandamiento. Además de estos cultivos, se realizarán plantaciones de árboles frutales, se incorporarán los productos de huerta y la práctica de la apicultura para la obtención de la miel. En cuanto a la ganadería, criarán ovejas, cabras, vacuno y caballos, siendo afamadas las yeguadas de la región, que abastecían al ejército omeya. La prosperidad económica de esta cora se manifiesta en la ocupación del territorio por un elevado número de núcleos de población destinados a la explotación de sus recursos. Las crónicas árabes la colocan entre las primeras de Al-Ándalus. Este elevado número de núcleos rurales de la Cora de Sidonia precisaba de una extensa red de vías terrestres de comunicación que los enlazaran entre sí y con los principales centros políticos y administrativos de Al-Ándalus. Paterna seguiría siendo paso obligado entre las poblaciones y fortalezas de Jerez, Arcos, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules y Gigonza. Principales caminos en época árabe en nuestro entorno.
Paterna en época islámica. Muchos son los datos que apuntan a la ocupación de Paterna en época islámica. Podemos recordar que el origen de su nombre tiene raíz latina, romana, como lo demuestran importantes vestigios cerámicos en la zona de Cuatro Vientos y La Silera. En momentos islámicos sitúa Joaquín Valvé una fortaleza en Patirna, que identifica con Paterna. Juan Avellán, en un estudio sobre el espacio que ocupaba la Cora de Sidonia, afirma que, entre otros núcleos importantes, hubo otros centros de poder: las fortalezas de Paterna, Batirna, Pejer, Gigonza, Alcalá de los Gazules, Arcos, etc., igualmente de fundación preislámica. Avellán amplía la información sobre Paterna, basándose en fuentes árabes. Sitúa en esta una alquería musulmana, de la que se conoce incluso el nombre de algunos individuos destacados. De Paterna eran Alá Abdi y Yusuf B. Wahun, ambos alfaquíes del lugar, expertos en jurisprudencia islámica. Salvador Montañés, autor de los textos de la historia de Paterna en la época musulmana, nos ofrece nociones sobre la existencia de una torre de origen islámico en Paterna. Avalando los documentos medievales, hay que destacar un hallazgo producido en el año 2003 en La Silera. Se trata de una pieza cerámica identificada como un candil de piquera larga que podemos encuadrar en la época almohade, siglos IX y XII, prueba fehaciente de ocupación de Paterna por población musulmana. Paterna, ciudad de la Cora de Sidonia. Joaquín Valvé, en su obra La división territorial de la España musulmana, nos dice en uno de sus textos lo siguiente: otras fortalezas importantes de la Cora de Sidonia en el siglo X eran Paterna, Pejer, Gigonza y Alcalá de los Gazules. Avellán Pérez, de la Universidad de Cádiz, en su obra La Cora de Sidonia 2004, sitúa en Paterna una alquería árabe del siglo X de la Cora de Sidonia, conocida con el nombre de Batarna, y de donde eran naturales dos alfaquíes. Paterna, alquería musulmana. Como alquería entendemos un importante poblamiento rural disperso en época islámica, dedicada a la explotación agropecuaria de las tierras. Detalle de una alquería musulmana. Testimonios arqueológicos. El hallazgo ocasional en La Silera de un candil de piquera larga de época almohade de los siglos XII y XIII nos confirmará la presencia árabe en Paterna. He aquí una prueba de ello. Paterna en la época de la Reconquista cristiana. Detalle de la situación. Los musulmanes permanecen en aldeas y ciudades. En 1264 tiene lugar una revuelta mudéjar en la zona del Guadalete-Barbate. Alfonso X el Sabio reconquista la comarca y expulsa a los musulmanes. Alfonso X inicia una política repobladora. Este se centra en ciudades de interés estratégico para la corona, como Jerez, Arcos, Cádiz, El Puerto, Alcalá, Medina y Vejer. Las aldeas y enclaves rurales se convierten en auténticos despoblados abandonados. Alcalá de los Gazules es conquistada por Fernando III en 1248. Paterna, alquería del Alfoz de Alcalá, queda despoblada tras la expulsión de los mudéjares en 1264. En un deslinde del término de Medina Sidonia, realizado en 1269 por Alfón el Niño, se nos menciona de la siguiente manera: llega a otro mojón que es en la cabeza aguda, que es sobre Paterna hacia Medina, en que hay 95 sogas. Nuestro territorio está en zona fronteriza entre los años 1264 y 1492. Alcalá es reconquistada por Alfonso X el 23 de octubre de 1264. Nuestro territorio se encuentra expuesto a la amenaza constante de granadinos y norteafricanos. Alcalá está en primera línea de frontera con Granada. Detalle de incursiones nazaríes en territorio cristiano en la frontera. Racias. Intentos de reconquista de territorios perdidos en la provincia de Cádiz.
Sistema defensivo en la frontera. A partir del siglo XIII, los monarcas construyen torres, castillos y otras fortificaciones. Torre de Paterna. A mediados del siglo XV, una torre en Paterna controlaba el camino de Alcalá a Jerez, formando parte de una red de torres atalayas interconectadas. En diciembre de 1454, Diego de Aguayo, alcaide de la villa de Alcalá, toma posesión de las torres de Paterna y Chircos en nombre de la administradora de la heredera del señorío, Beatriz, hija de Perafán II de Ribera. De ahí el siguiente texto: la cual dicha villa de Alcalá de los Gazules, con todos sus términos e montes e prados, e aguas corrientes e manantes, e con la torre de Paterna e la torre de Chircos, e con todas las alquerías e término anexo, tomaba e tomo la posesión de ello, e de cada cosa, e parte de ello por la señora dicha doña María, e para la dicha señora doña Beatriz. Los pobladores que explotan las tierras del entorno se refugian en la torre ante las incursiones musulmanas. Detalle de la torre de Chircos. Alcalá de los Gazules, señorío de los Ribera. En 1441, el rey Juan II concede señorío de Alcalá y su término, con la oposición de sus vecinos, a Perafán II de Ribera, adelantado mayor de Andalucía, por los servicios prestados al monarca. Paterna pasa de ser una alquería musulmana a ser torre atalaya cristiana en 1454, y de esta a dehesa, la cual será usurpada del término de Alcalá por los Ribera en el siglo XV. Término de Alcalá de los Gazules. Y hasta aquí nuestra historia. Con esto concluimos nuestro trabajo. Muchas gracias por la atención prestada. Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Paterna de Ribera, esperamos que haya sido del agrado de todos. Sin más, reciban un cordial saludo.